Buenas tardes, mi nombre es José Francisco Castillo Paz y voy a explicar el tema de mapas de Carnot en circuitos electroneumáticos. Para empezar, un mapa de Carnot es una herramienta utilizada en la simplificación de circuitos lógicos que utilizan el álgebra booleana. Un circuito lógico se plantea en una tabla de verdad bidimensional en donde los números de las cuadrículas es igual a 2 a la n, donde n es el número de variables. Por ejemplo, si hay 3 variables, sería 2 a la 3, que sería 8 elementos, los cuales pues se pueden ver, por ejemplo, en esta imagen. Y son diferentes formas de verlo, de manera horizontal o vertical, donde se posicionan las variables. Ahora, para formar un circuito electroneumático con mapas de Carnot, tenemos que tener en cuenta 3 elementos: la secuencia, el mapa y las ecuaciones que se obtienen al realizar el mapa. Tomando en cuenta lo anterior, el número de relés eléctricos, pues tenemos que sacarlo de acuerdo a una ecuación que posteriormente voy a explicar. Y bueno, con esos 3 elementos pues se empieza a realizar el armazón del circuito eléctrico. El ejemplo que vamos a hacer es el siguiente, en el cual se utilizan 3 pistones, que son A, B y C. Como podemos ver, esta es la secuencia y lo primero que se debe de hacer es separar en grupos. Entonces, a simple vista se podrían separar de esta forma. Se hace un grupo aquí, 2 grupos aquí y 3 grupos. El problema es que al utilizar relés para este circuito, la ecuación para el número de relés va a ser igual al número de grupos sobre 2. Entonces, al tener 3 grupos aquí, pues sería 3 entre 2 igual a 1.5, lo cual se redondea al uso de 2 relés, aunque cuando se usan 2 relés, por lo regular hay ciertos problemas en el circuito al momento de simularlo. Entonces, aquí, para que sean solo 2 grupos, se puede hacer esto. Si se dan cuenta, C menos, A menos y A más pueden ser un grupo, y A más, bueno, a simple vista se ve que son 3 grupos, pero lo que vamos a hacer es que va a ser el grupo 1 junto con es como que su parte junta, y va a ser el grupo 2. Ahora, entonces el número de relés va a ser igual a 1. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pasar a la parte de los mapas de Carnot. Como sabemos, ahora se va a utilizar un relé. Entonces, para el mapa, lo que vamos a hacer, la ecuación para determinar de qué dimensión va a ser el mapa de Carnot es 2 a la n, donde n es el número de variables que tenemos. En este caso serían 3, que son los 3 pistones, más el relé, que sería 2 a la 4, que sería una tabla de 16. Como podemos observar, este es nuestro mapa, que le habíamos dicho que iba a ser de una dimensión de 16, o sea de 4 por 4, ¿sí? Bueno, para esto se explica: A0 y B0 se refiere a la posición cuando están retraídos los pistones, al igual que C0, por ejemplo, en este cuadrito, y pues el relé igual no está activado. Y pues aquí son las posibles combinaciones que hay, recordando que pues en los mapas de Carnot se pone de acuerdo a que solo debe de haber un cambio de variable de A0 B0 a A1 B0, y pues A1 B1 solo cambio 1,
y B1, A0. Estos A0 y B0 o A0 y A1 significa cuando el pistón está metido es A0 y A1 cuando se activa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar cómo está el circuito. Si nos damos cuenta, la secuencia es A más, o sea que va a salir el pistón. C menos se refiere a que el pistón ya está afuera y va a regresar. A menos, pues ya lo habíamos sacado el pistón A, regresa a su posición. B más sale, regresa, y C más sale. Entonces esto quiere decir que la posición inicial va a estar en un A0, porque pues está retraído, un B0, o sea aquí, pero si nos damos cuenta el pistón C ya está fuera, entonces la posición inicial va a ser en este punto. Aquí es donde inicia, y pues aquí tiene que haber un botón un pulsador para que empiece a correr el circuito. Ahora, si nos damos cuenta, vamos a hacer la primera transición. Aquí dice A más. Entonces quiere decir, bueno, el grupo 1 lo vamos a nombrar X0 y X1. Esta parte también es X0. Entonces, ahora, lo primero que vamos a hacer es A más. Cuando se activa A más quiere decir que pasa de A0 a A1. Entonces, el primer movimiento va a ser este, ¿sí? Porque A0 cambia a 1 y todo lo demás permanece igual. Entonces este sería el A más. Ahora, si nos damos cuenta, aquí en esta parte hay una transición, bueno, hay un movimiento del relé que es de X0 a X1. Entonces este movimiento lo vamos a tomar. Este movimiento está de X0 a X1, entonces todo esto permanece igual y solo pasa de X0 a X1. Entonces pasa esto. Ahora ya nos vamos al grupo 2. En el grupo 2 pasa que se cambia a negativo, bueno, se retrae. Entonces todo permanece igual y solo pasa esta parte. A menos quiere decir que regresa a su posición, se retrae. Ahora B más pasaríamos de aquí hasta la parte de abajo, y si nos damos cuenta otra vez hay un cambio. Entonces ese cambio primero pasaría de X1 a X0. Entonces este tiene que estar igual, o sea, es sobre esta línea C0 y sale de aquí hasta aquí. Este es el otro cambio de relé, de grupo. Ahora B menos y finalmente pasa a C más, que es donde inicia el ciclo. Entonces ya se dan cuenta, es un ciclo esta serie de pasos, y esto nos ayuda a sacar ecuaciones para poder realizar el circuito electroneumático. Ahora para realizar las ecuaciones que nos lleven a armar el circuito, tenemos que poner las variables, o sea, pistones y el relé en su forma en que va la secuencia, que sería A más primero, X más, que significa el cambio de relé, o sea, el cambio de grupo, C menos, A menos, B más, regresa al grupo 1, por eso es X menos, B menos y C más. Ahora, bueno, cabe mencionar que
de forma tradicional, si nosotros empezamos a hacer estas ecuaciones, quedan largas porque dependen de todas. Cada una de las secuencias depende de los estados de cada uno de estos, pero por el mapa de Carnot pues vamos a minimizar las ecuaciones para que solo los movimientos dependen de la variable que está cambiando de estado, porque pues si no el circuito sería demasiado grande. Entonces lo primero que se hace es lo siguiente. Primeramente, como nos dimos cuenta aquí, pues aquí hay un pulsador para que inicie esta secuencia. Entonces es como se pone en ambas el pulsador, y siempre se debe de poner el relé en la forma en que esté. Entonces en este caso está activo. No importa poner en este momento la posición inicial de cada una de los pistones, porque se supone que pues como es un ciclo, ahorita más adelante cuando desarrollemos las otras se va a notar que pues tienen que tener cierta, se va a poner la posición al momento de que se realice el circuito electroneumático. Entonces así es como queda nuestra AMAS. Siempre se va a poner en la siguiente la actividad que se realiza. En este caso, como habíamos dicho, siempre va a estar X0. Bueno, X0 está en el momento, y lo que cambió aquí fue que pasó a 1, ¿sí? Y nos damos cuenta aquí, X0, permaneció, y lo que cambió fue en nuestra primera secuencia fue de A0 a 1, por eso es que se pone el A1, y nada más, es el único que se pone, porque pues C1 y B0 pues permanecieron igual. Entonces ahora en si nos damos cuenta, ya cambió, nos podemos dar cuenta, en cambia de X0 a X1, entonces por eso es X1, y así se queda nada más. Fue el único cambio que se hizo, porque lo demás permanece igual, el C1, A1 y B0. Y así es como empezamos a llenar la tabla. Ahora, como podemos darnos cuenta, ya aquí se completó todo. Como les dije, siempre se pone el relé. Aquí está activado y aquí otra vez se desactiva, y la transición anterior, C0, A0 y B1. Esto gracias al mapa de Carnot, que es donde nos damos cuenta cuál es la variable que es la que está cambiando, y así es como queda. Si podrán notar, el único que falta es C1, y pues se podría decir que va aquí, pero al momento de pasarlo al circuito electroneumático, pues nos vamos a dar cuenta que no es de gran importancia, porque el circuito pues al montarse rápidamente tomará la forma del C0. Ahora bien, para poder realizar el circuito, como podemos ver, las ecuaciones que fueron las que obtuvimos hace algunos momentos, pues bueno, habíamos dicho que son 3 pistones, los cuales están aquí, los cuales pues tienen la posición inicial normal. Y bueno, para hacer el armazón, lo que se hizo fue lo siguiente. Estos selenoides se asignaron de acuerdo a la posición de cada pistón. Entonces, donde Y1 es A menos, Y2 A más, Y3 B menos, Y4 B más, Y5 C menos y Y6 C más. Entonces, como habíamos dicho en el primer grupo, lo que se hizo fue, primero que nada, A más
necesita un pulsador y es parte de X0. X0 o la parte del relé es un franqueador que, pues a diferencia del otro que es el X1, es un obturador. Entonces siempre hay que recordar eso, que es un franqueador. Entonces habíamos dicho que A más, era, se supone que A más es Y2, por eso es que se pone aquí. Este es el A más, es como ir poniendo la secuencia. A más, C menos, ajá, es como la secuencia, A más. Entonces, aquí solo necesita un pulsador y pues el X0. Ahora, como nos dimos cuenta, aquí ya hay un cambio de grupo. Entonces nos vamos a pasar a la siguiente parte, que sería del relé, donde ya está activo, y por eso es que aquí se pone un obturador. Entonces C menos es Y5, entonces se pone el Y5 y si nos damos cuenta pues no necesita de nada, entonces se conecta. Después tanto A menos como B más se conectan en paralelo a este, que sería Y1 y Y4 respectivamente, y si nos damos cuenta aquí por medio de obturadores también y con las marcas necesarias pues ponemos el cambio que hubo. Ahora si nos damos cuenta estos finales están en esta parte y pues puede generar cierta duda, pero como habíamos dicho anteriormente, estos se ponen en ese grupo porque lo tomamos como el grupo 1, por eso es que están en esta parte y pues no se ve claramente la secuencia en estos. Si nos damos cuenta aquí, B menos es X0, entonces igual no necesita de algún paso intermedio, por eso se conecta en paralelo solo. Y después C más, que necesita de X0 y B0, entonces es un obturador. Ahora para la parte de los relés, pues nosotros solo utilizamos uno, que es X, entonces pues como se podrán dar cuenta es X. Y bueno, aquí se pone la parte pues donde no está activa y cuando está activo. Cabe mencionar que es en esta parte cuando X no está activo, que es aquí, o cuando se va a activar, necesita de A1, o sea, fue el cambio anterior, entonces por eso es que se pone aquí, y este se pone en forma de obturador, como podrán haber dado cuenta y cuando cliqué. Y cuando va a cambiar a negativo, o sea, en X1, necesita de B1 y este B1 se pone en la parte de abajo, que es para el accionamiento, para que o prenda este o prenda el otro. Entonces, pero cabe mencionar que este va a ser el único elemento de todos los cambios que va a ser un franqueador. Todos los demás, si se dan cuenta, son obturadores. Hasta estos X son obturadores. Los únicos que son flanqueadores es esta parte en cualquier circuito, es la parte que decide en el relé, y las partes cuando están activas, que sería aquí y aquí. Esos son los franqueadores, porque si cambian, a mí me ha pasado mucho que pues el problema de estos es que pues si tú pones un obturador, pues te va a correr a la mitad y ya no va a dejar el paso del aire en estos, bueno, de corriente en estos circuitos, y pues va a quedar a medias, y pues es muy laborioso encontrar ese detalle solo por el simple hecho de que pues aquí en lugar de un flanqueador pues sí, se pone un obturador. Entonces pues vamos a checar la secuencia. Ahora nos damos cuenta que esta es la secuencia: A más, C menos, A menos, B más, B menos y C más. Entonces lo vamos a correr. Como se dan cuenta, les había dicho que no importaba que el paso de C0, o sea que se active,
pues o sea que se agregara aquí, ¿sí? El C1, perdón, porque pues lo hace automáticamente ya el circuito. Entonces, bueno, al apretar el switch, pues bueno, vamos a ir paso por paso. Lo primero que tiene que hacer es A más. Entonces empieza A más, se está cumpliendo. C menos, aquí está. Después regresa a su posición inicial. Sale el pistón B y vuelve a regresar. Y sale finalmente el pistón C. Y como se podrán haber dado cuenta, así es como funcionan los mapas de Carnot en un circuito electroneumático, lo cual hace de verdad muy simple el circuito y muy sencillo, a que si se hiciera de manera tradicional sería muy grande este circuito, y es una de las muchas formas que hay para realizar circuitos electroneumáticos. Entonces pues eso es todo, y bueno, para finalizar, en conclusión podemos decir que este método es muy bueno, pero cuando son pocos pistones, porque cuando ya son mayor número de pistones, o sea, mayor número de incógnitas o grupos, entonces es mejor utilizar mapas el método de Quinn-McCloskey. Entonces, muchas gracias por su atención.